Amables televidentes, llegó el viernes, preludio del fin de semana. Gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos también en el canal de YouTube Telematutino 11 RN. Buenos días a todos. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola, Ramón. Buenos días. Buenos días, República Dominicana. Señores, qué bueno que es viernes. Bienvenidos al programa en este viernes 12 de agosto. Como siempre, las cosas no paran. Muchas informaciones que compartiremos con ustedes en unos minutos. También, como cada viernes, la doctora Alejandra Núñez nos trae su segmento dedicado a los dueños de mascotas. Y hoy participará con nosotros el licenciado Francisco Álvarez, abogado y en cierta forma activista social. Sí, ¿verdad que sí? yo diría que una figura importante de la llamada sociedad civil. Así es. De participación ciudadana. Les invitamos a que estén con nosotros, señores. Y porque tenemos todo. No hay que moverse y el que se movió, que regrese. Bueno, hoy empieza un juicio que a mi juicio es, valga la redundancia, es histórico. Porque tiene una serie de características. Se está acusando al que persigue la corrupción, que es el procurador. Pero además es un juicio que se va a tener que celebrar en una sala especial, porque hay 43 acusados, hay 400 testigos, y hay un expediente de 12.000 páginas. En una entrevista que yo hice con Trajano Vidal Potentini, él decía que habrá que buscarle la vuelta porque teóricamente hay que leer ese expediente. Pero leer 12.000 páginas va a coger hasta el 2000, qué sé yo, hasta el 2030, leer las 12.000 páginas. Y aunque la sala dice que caben 237 personas, pero es que la ley permite a que cada uno de los acusados, los 43, pueden tener 3 abogados. Entonces empieza a multiplicar. Vamos a ver qué va a salir de eso en el día de hoy. Bueno, hoy comienza, señores, a las 9 de la mañana, el juez Amaury Martínez, del tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional, tendrá a su cargo la responsabilidad. Convocó las partes para las 9 de la mañana en la sala de la Corte de Apelación de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional. Previo, la Secretaría del Tribunal notificó a cada uno de los imputados y a los abogados. Justamente, Ramón, hay muchas expectativas, aunque ya dice la prensa que después de más de 400 días, ¿verdad? 409 días. 9 días tiene apresado el ex procurador Jean Alain Rodríguez. Hoy es que comienza el juicio preliminar. Esto, señores, va para largo. El juicio preliminar, decía nuestro invitado, a quien que estamos convocados en el día de hoy, que eso pudiera prolongarse a 2 años, Ramón. Si se le da seguimiento ahí. ¿Tú te imaginas? Así que ese es el juicio preliminar. Este juez lo que va a decidir es si hay mérito suficiente para ir a juicio de fondo, o él podría sacar a alguno de los acusados, pudiera sacarlo del proceso, porque es un proceso que además tiene demasiadas partes, porque no solamente está la parte de la cárcel, está la parte de la comida para los presos, es decir, el expediente tiene demasiados elementos. Decía, por ejemplo, Trajano Vidal Potentini, que es el invitado de propuesta lógicamente se hace grabado. Él decía que quizás ese juicio haya que dividirlo por partes y que habrá que buscar la vuelta porque es obligatorio leer el expediente, porque son 12.000 páginas. Leer 12.000 páginas solamente eso tomaría 1 año. Bueno, habrá que leerlo, Ramón, si esos son los procedimientos, habrá que ver qué ocurre con este caso, que obviamente que concita, tú decías de las novedades del mismo, también no solamente a la población, más bien la parte política de la población y cierta clase social está dando seguimiento a este caso. Pero los abogados, lo que tienen que ver con la parte jurídica, sí que le están dando un seguimiento por lo novedoso que es el caso y de la forma en que se está haciendo. Así que habrá que ver qué ocurre en el día de hoy, cómo comienza ese juicio preliminar. Y esa es la ventaja del invitado que tenemos hoy, el licenciado Francisco Álvarez, que es un eminente abogado, que vamos a comenzar justamente con ese tema, es decir, cómo se van a manejar todos esos elementos tan especiales en un caso que no solamente hay políticos, hay empresarios, porque aquí siempre se dice que los corruptos son los políticos, no. Más empresarios que políticos en ese aquí caso. Yo siempre lo he dicho, la mayoría del empresariado aquí ha forjado su capital al amparo de un gobierno, desde Ulises Heró hasta ahora. Aquí hay pocos capitales que pueden decir, no, mire, yo me hice a base de mi trabajo, sin tener el apoyo de un gobierno. Eso no le gusta a mucha gente, pero es así. Por otro lado, se destrancó la cosa en el PRM. Finalmente, Eduardo Estrella
repite como presidente del Senado para el periodo 2022-2023, ya sí parece que hay un acuerdo que el 23-24 sea un senador del PRM, pero por el momento seguirá en la batuta mi amigo Eduardo Estrella. Así es, Ramón, y esto deja disgustado a la mayoría de los senadores del PRM, que de mala gana acataron esa decisión. Tuvieron que decir que sí, queriendo decir que no. Y esto manda un mensaje al Partido Revolucionario Moderno, a lo interno, de realmente cuáles son las cosas, cuál es y quién es que influye en el partido, o quiénes son, quiénes deciden y qué se toma en consideración y qué no. Ya varios legisladores no han disimulado el enojo y el disgusto que tienen frente a esta decisión que se ha tomado, Ramón, y que deja a Eduardo Estrella un aliado, que el presidente lo valora y tiene reconocimiento y demás, asimismo como Hipólito Mejía, que son los dos líderes de ese partido, querían que Eduardo continuara, y eso fue lo que ocurrió pese a la oposición de los senadores del Partido Revolucionario Moderno. Uno de los problemas es que había demasiados aspirantes, porque si se hubieran unificado en torno a un aspirante, quizás podían, pero cuando usted tiene que los dos líderes del partido apoyaban a Eduardo Estrella, el que no saliera Eduardo Estrella era una derrota para el presidente Luis Abinader. Bueno, y también para Hipólito. Y al que más duro le daba era al presidente de la República, que se supone que es el líder del partido. Por otro lado, hay una mala noticia que dio el director de presupuesto, de que el déficit que está contemplado para este año, de 174,000 millones, no voy a decir el resto de la cifra, va a aumentar por lo menos en 50 o 60,000 millones, para llegar a 220,000 millones. ¿Eso qué significa? Que son 60,000 millones adicionales de deuda. Ramón, pero ¿a cuánto entonces ascendería el déficit de este año? Que tú habías pronosticado, ¿te acuerdas? Sí. Que hablamos de eso hace un par de días y tú me decías, no va a terminar ahí, va a terminar un poco más alto. No, de 174,000 millones. Sí, pero ¿qué porcentaje? ¿De 3, 4? A 3.7% del PIB. 3.7. De 3 a 3.7. Él alega que por los subsidios, que solamente el de la gasolina va por 30,000 millones de pesos. Lo que a mí me extraña es Déjame decir lo mismo que a mí. No, es que yo buscando las cifras del presupuesto, para fines de un artículo, yo encuentro que al mes de agosto el gobierno apenas lo que tiene un déficit de 28,000 millones, que es muy poquito frente a los 175,000. Claro. Y yo te voy a decir, si seguimos mirando las cifras, no existe tal déficit si vemos las cifras. ¿Por qué? Porque las recaudaciones han aumentado. Exactamente. De hecho, en el día de ayer salió el dato proveniente de la Dirección General de Impuestos Internos que las recaudaciones estimadas para julio sobrepasaron más de 8,000 millones de pesos. Y eso se ha venido replicando en aduanas, la DGI y otras entidades recaudadoras del gobierno. Entonces se supone que la brecha debe ser menor. Esa parte yo no la entiendo, porque incluso todavía al mes de agosto hay una subutilización de los recursos. Por ejemplo, el gasto de capital y el gasto de construcción apenas va por un 40% cuando ya estamos en el mes de agosto. Es decir, pasó junio, julio y agosto. Aunque eso siempre se acelera. Habrá a lo mejor algunas partidas que no están ahí transparentadas en la ejecución presupuestaria, eso pasa a veces. Lo cierto es que no es buena la noticia porque eso es más endeudamiento. Y justamente eso coincide con parte de las cifras que el propio presidente Abinader en la oposición decía que podía ahorrarse. Sí. Unos 60,000 millones de pesos. Ese era el número que daba nuestro amigo Miguel Seara Hatton. Él decía, con hacer 2 o 3 cositas en el presupuesto, eliminar la corrupción, con eliminar la corrupción nosotros nos ahorramos 60,000 millones. Pues no, parece que no ha habido manera de lograr reducir, porque los gastos corrientes están altos. El gasto de capital apenas es un 13% del total, y de ese no se ha ejecutado la totalidad. Hay una buena noticia con relación a las remesas que ofreció el Banco Central en el día de ayer. Las remesas ascendieron a 5,669 millones de dólares al mes de julio. Eso representa un 38% más que en el año 19, pero, ojo, representa una caída de 490 millones de dólares en relación al año pasado. Porque el año pasado todavía estaban los estímulos
fiscales y monetarios en los Estados Unidos, y el dominicano, que es tan bondadoso, que está pendiente de su familia, mandó mucho de ese dinero para acá. Pero como quiera, casi 6.000 millones de dólares es un buen dinerito. Una buena cifra, Ramón. Y falta el resto del año. Lo que pasa es que el titular, cuando te dicen que las remesas pasan de 5.600, tú dices, ay, qué bueno, es decir, tú estás esperando que sea superior a lo proyectado o superior al año pasado. Pero cuando tú te entras en la noticia y te das cuenta de que estamos hablando que supera en 1.572 los primeros 7 meses del 19, pero que es menor a los del 21 en 490 millones, entonces ahí hay que hacer otra interpretación. De todas maneras, como tú decías, es una cifra nada despreciable, importantísima, que nos ayuda muchísimo, las remesas, los dólares y a los dominicanos que lo necesitan. Pero ojo, todos esos números hay que cotejarlo y ponerlo en el justo lugar. No, y por eso es que preocupa, porque qué bueno, estamos creciendo 5.6%, pero estamos creciendo por el turismo y por la zona franca y en parte por las remesas. Y todas esas cosas son muy vulnerables. Eso siempre. Nosotros vimos en el 19, porque murieron 5 o 6 turistas de forma natural, aquí dejaron de llegar 500.000 turistas. Es decir, el turismo es muy bueno, pero es muy vulnerable. Así es, también lo vimos con el COVID, Ramón. Cualquier situación que no controlamos, que ocurra en otro país por voluntad de ese país o porque ocurra por un fenómeno de la naturaleza, una pandemia o cualquier otro fenómeno que imposibilite a los ciudadanos o una crisis que digan, bueno, pues yo voy a dejar de viajar, eso nos hace vulnerables. Por eso la canasta de tener, no ser tan vulnerables, es decir, que nuestros ingresos no dependan de pilares que cualquier cosa lo puede desestabilizar. Por eso es que es bueno cuando está la industria metida, está la producción interna, y preocupa que, por ejemplo... La producción agrícola. La producción agrícola... la manufactura local. La producción agrícola apenas creció 2.4%. La construcción creció 2%, que fue el segundo sector que más creció el año pasado. Pero lógicamente ahí está pesando mucho el tema de los precios, de la inflación, el aumento del precio del cemento, de la varilla, etcétera. No se pierdan la entrevista con el licenciado Francisco Álvarez, Pancho Álvarez,